¿Qué tal, profe? Muy buenas tardes, Norberto Zamora por acá. Ya se sabe la fecha, ya se sabe el horario. Enfrente tiene a un Curicó Unido que también venía haciendo bien las cosas. En la teoría, ¿cómo se sienten, cómo llegan preparados para este partido, profesor? Pensando también en este párate, pero también haciendo mención en que han sido uno de los equipos que ha venido trabajando con cierto tiempo. ¿Cómo llegan ustedes a este partido ya con horario y fecha conocida? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo principal es que ya tenemos una fecha concreta, algo que todo el fútbol chileno estaba esperando. Esa fecha a nosotros nos organiza en nuestra planificación. Será el próximo domingo con un rival que no lo pudimos enfrentar cuando se paró todo el fútbol. Es un rival que en su momento, al igual que nosotros, venía haciendo las cosas muy bien, que estaba luchando en los puestos de arriba de la tabla de posiciones. Y bueno, es una incertidumbre para todos, ¿no? Para todos lo que integramos el fútbol profesional de Chile, a ver cómo vamos a responder luego de un parate tan prolongado. Nos hemos preparado, como todos, con las precauciones lógicas, adaptándonos a una nueva realidad. Y ahora empieza la hora de la verdad, como se dice, ¿no? Aún tenemos unas semanas más de preparación. Esperemos que tengamos todos los jugadores disponibles, que siempre, luego de estos parates, hemos tenido algunos inconvenientes desde la parte física, esperemos recuperarlos y a partir de ahí poder contar con el plantel en su gran mayoría. Profesor, usted habla de que queda todavía una semana de preparación. ¿En esta hay algunos con problemas? ¿Qué es lo que sucedió con Santiago García y Navarrete que venían trabajando de manera diferenciada? Bueno, es eso, tuvimos algunos inconvenientes de la parte física más que nada. Eh, por ese tiempo de parate empezamos a entrenar, hemos nivelado carga, hemos tenido las precauciones lógicas, pero bueno, surgen a veces imponderables, ¿no? Como por ejemplo la lesión de Sacha Sáez, los inconvenientes que tiene Navarrete, García ya está con el grupo. Luego de casi un mes y medio de entrenar todos los días, de no competir, también suelen aparecer diferentes tipos de problemas físicos, ¿no? No solamente los problemas aparecen en la competencia misma. Tratamos de minimizar esos inconvenientes y esperemos que durante estos 10 días o 8 o 10 días que todavía restan para el comienzo de la competencia oficial podamos contar con la mayoría de los que no estamos disponibles en este momento. ¿Sus inconvenientes físicos hicieron determinar aquella decisión de definir a Wimber como el refuerzo en vez de Sebastián Sáez? Bueno, no sé si fue los inconvenientes físicos. Sabíamos que en esa posición estábamos con una merma en cuanto a cantidad de jugadores. Entonces, pudo haber significado que nos abrió los ojos porque en ese momento, ¿no? O en este momento, mejor dicho. Usted sabe que si no teníamos a Cordero en esa posición, no teníamos una competencia interna en esa posición. Entonces, la alternativa de Wimber, que siempre la institución ha querido contar con los servicios de Eric, por un motivo u otro no lo pudimos contar a principios de años y bueno, se pudo incorporar ahora. Yo creo que es un jugador que nos va a solucionar, nos va a aportar y va a sumar al grupo. Entonces sucedió esto de la lesión de Sacha y podemos utilizar esa incorporación a través de Wimber. Gracias, profe. Bien. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Claudio por acá. Cuénteme el tema de los protocolos para la vuelta del fútbol. ¿Es algo que los inquieta, que lo tienen ya manejado? Va a ser todo muy distinto, ¿no? Sí, estamos en continuo, directamente recibiendo mucha información en cuanto a protocolos.
es algo que también lo vamos a tener que ir adoptando como algo normal, pero bueno, en este momento no es algo del día a día. Es cierto que vamos a tener que vivir una nueva realidad, más que nada de lo que rodea o fuera del campo de juego. Yo creo que el campo de juego, el partido mismo no va a sufrir tantas modificaciones, salvo algunas cuestiones, no sé si el festejo de goles o alguna otra algún otro protocolo bueno, que ya me lo informarán en su debido momento. Ahora estamos enfocados más que nada en llegar bien a la competencia, pero es un aspecto que hay que tenerlo presente. Lo que comentaba usted recién de la incorporación definitiva ahora de Bimber, ¿no les quita un poco de variantes en ofensiva, tomando en cuenta que no estará Sáez y que no va a llegar otro delantero hasta la segunda rueda? ¿Cómo va a manejar esa situación, profe? Bueno, era tomar la decisión. Yo creo que en las posiciones ofensivas contábamos con alternativas. Como usted sabe y conoce, tenemos Sánchez, Vilcher, Rodríguez, Stefanelli, Vargas. Tenemos esas variantes ofensivas. En la parte defensiva, si vemos en cantidad y si tenemos en cuenta que quizás tengamos partidos cada 3 o 4 días, como se ha manifestado en un primer momento, aunque todavía no ha salido bien esa planificación. En cuanto a marcadores centrales y en la posición de Bimber, solamente teníamos a Cordero en cuanto a posición natural. Si falta Cordero, no teníamos manera de reemplazarlo naturalmente, ¿no? Ya teníamos que modificar. Entonces fue ese nuestro pensamiento y nuestra decisión por tener a un jugador que ya quería venir en su momento, que no pudimos incorporar, que se hizo el esfuerzo para poder traerlo y bueno, y en este momento aprovechar esa alternativa que tenemos con Bimber por lo de Sacha Sáez. Otro de delanteros que usted mencionaba en el plantel que están, profe, el caso de Jason Vargas y de Pedro Sánchez, ¿los ve al nivel para tomar un protagonismo mayor que tuvieron? Bueno, Vargas sí lo había hecho, se lesionó, entiendo que ya está recuperado, lo de Sánchez había tenido poquitos minutos. ¿Cómo lo ve a ellos puntualmente? Bueno, los veo bien y yo confío en eso, en ellos. Los trabajo todos los días. Es verdad que no tuvieron tantos minutos, que no tienen quizás la experiencia de un jugador como Sáez, pero es el plantel que tenemos, es el plantel que confío y yo los veo en el día a día. Luego será trabajo de ellos demostrar todo lo que me demuestran a mí en el día a día, demostrarlos cada fin de semana o en cada competencia oficial en este caso. Muchas gracias. Hola, profe, buenas tardes ya, a esta altura. Lo saluda Víctor González de Efecto Cementero. Preguntarle por el rival. Me imagino que previo a este escenario de la pandemia, ustedes ya habían analizado el buen juego, el buen funcionamiento que tiene Curicó Unido, un equipo súper dinámico, con harta actividad por la... Y claro, me imagino que, no sé si en su carrera le había tocado analizar con tanto tiempo a un rival, considerando lo que se había hecho antes, lo que viene ahora, y cuáles cree usted que son las principales características, cualidades que tiene este equipo de Curicó. Bueno, nosotros lo hemos analizado en su momento, ¿sí? Porque yo consideraba innecesario estos 2 meses de pandemia analizar a un equipo como a ellos les debe pasar lo mismo, ¿no? Que luego de tanto tiempo sin competir. Uno siempre toma el análisis del rival de los 3, 4, 5 partidos últimos que ha jugado, porque ahí se ven los patrones de juego que ha manifestado ese rival hasta ese momento, o que nos toca enfrentarlo. Es verdad que es un rival muy interesante, un rival con 2 delanteros que han demostrado en estas 8 o 9 fechas, o 7 o 8 fechas, perdón, unas características que le han aportado mucho a Curicó, con 2 volantes por fuera también, y un mediocampo interesante, tanto de juego como comprometido en la zona media en su recuperación.
una defensa con experiencia por el lado del central izquierdo, con laterales que suman en ofensiva. Pero bueno, esto es toda una incertidumbre. Analizar partidos que se han jugado hace alrededor de 3 o 4 meses es una incertidumbre, tanto nosotros analizándolo al Curicó como Curicó analizándonos a nosotros mismos. Entonces, a partir de ahí yo creo que el foco estará centrado en la adaptación lo más rápido posible a esta nueva situación que nos toca vivir, tanto a Curicó como a nosotros. Quien sea capaz de adaptarse rápido a esta situación de sin público, de esta situación de 2 meses entrenando sin competir, de esta situación de 2 meses más atrás solamente entrenando por plataformas virtuales. Entonces, esto nos hará parar en la realidad a medida que empiece la propia competencia. Usted lo había dicho en la conferencia anterior, que tienen la ductibilidad de poder adaptarse a diferentes esquemas. Partieron con 3 delanteros, por decirlo de cierta forma. La campaña en la Copa Sudamericana y en las fechas anteriores fue con un esquema con 2 delanteros, 3 defensas y 5 volantes. Y en ese escenario, donde usted dice que, por ejemplo, se pueden sumar alternativas en ataque como Pedro Sánchez, el mismo caso de Nicolás Stefanelli, Tomás Rodríguez, ¿en qué posición se imagina o considera a Ariel Cáceres? Un jugador súper interesante también, sobre todo porque puede cumplir con los 2 perfiles por las bandas. Bueno, yo creo que Ariel es un jugador de características que no tenemos mucho en nuestro plantel. Creo que Ariel es similar a Valencia, es un jugador que se adapta a diferentes posiciones. Yo no lo encasillaría solamente por bandas, sino es un jugador que en sus inicios también ha jugado por el centro del campo. Muchas veces en entrenamiento ha cumplido por banda, pero en zonas más defensivas, quizás con una línea de 3, él puede realizar ese carril derecho o ese carril izquierdo. Y es más, es un jugador tan polifuncional que hasta de lateral se lo puede utilizar. Entonces, él se adapta, es una de las características principales de Ariel, que se adapta a diferentes posiciones y eso a un entrenador lo beneficia mucho en cuanto a la conformación de plantel. Perfecto, gracias, profe. Bueno. Profesor, buenas tardes. Giorgio Carrillo, Estación de Cemento. Primero que todo, gusto de saludarle y desearle desde ya mucho éxito en esta vuelta al fútbol. ¿Cuál es la sensación en lo personal, nerviosismo, ansiedad? ¿Y cómo ve usted al plantel desde el punto de vista psicológico para afrontar ya este regreso al fútbol sabiendo y teniendo definido que es el próximo domingo 30? Bueno, lo he escuchado bajo la última parte, pero la sensación tanto mía como del plantel es volcar toda esa ansiedad que hemos ido acumulando, pero que tampoco nos traicione, ¿no? Esta espera, ¿no? Tenemos que saber y ser conscientes que esto no se puede hacer en un solo día. Entonces tenemos que transitar por un camino de paciencia, por un camino de planificación y por un camino donde seamos ordenados y pretender hacer todo en un solo partido, yo creo que no es lo aconsejable, sino buscar diferentes alternativas para llegar a cada competencia de la mejor manera y a partir de ahí desplegar todo lo que es necesario para poder enfrentar un partido de fútbol oficial. Diferente, pero como dije antes, nos tendremos que adaptar. En cuanto a esto del divorcio o no por el tema de la insignia, yo creo que necesitamos estar unidos en este momento, pero más que nada no solamente en el fútbol, sino estar unidos también como sociedad. Necesitamos de todo, necesitamos cuidarnos, necesitamos la solidaridad de cada uno de nosotros. El que está al lado
quizás necesite más que uno mismo. Entonces, yo creo que el fútbol nos puede ayudar a vivir de una manera diferente esta pandemia, que es una realidad dolorosa para todos, y la única manera de vivirlo o de pasarlo es estando todos juntos, y bueno, no tenemos que ser la excepción. Yo sé que hay diferencias, esas diferencias las tenemos que ir solucionando. Nosotros haremos nuestro trabajo para poder brindarle un poco de satisfacción a nuestros simpatizantes y decirles que los necesitamos, que es la realidad. A mí me gustaría sentir el apoyo, aunque no sea físicamente en este caso, pero que sentimos en el partido de Sudamericana con Fluminense, ante un rival muy poderoso. Vino a Calera y la gente brindaba su apoyo y el equipo manifestaba. Pasar una fase muy complicada y eso es para agradecer, ¿sí? Y esperemos que sigamos en este camino, construyendo del lado de la solidaridad y del lado del estar unidos, tanto afición como equipo, como dirigencia, todos en una misma dirección. Profe, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ricardo Maturana por acá. Preguntarle, teniendo claro ya la fecha en que van a saltar al campo de juego el 30 de agosto, ¿cuál es la planificación de aquí a esa fecha? ¿Hay algún partido amistoso este fin de semana o se queda con lo último frente a Wanderers? No, vamos a hacer un partido amistoso, pero solamente divididos en tiempos, no va a ser totalmente oficial, sino vamos a sumar minutos de juego. A partir de ahí empezar a trabajar el lunes mismo pensando en Curicó. Ahora cerrar esta semana, tomar el domingo de descanso y liberar un poco la cabeza para poder enfrentar la próxima semana con una competencia por delante que hace mucho tiempo que no la tenemos. Profe, usted se ha referido antes a este tema, pero vale la pena igual preguntarlo. ¿Siente que a raíz de la cantidad de tiempo que llevan trabajando ustedes en comparación a lo que lleva Curicó, por ejemplo, llegan con cierta ventaja en lo físico, en lo futbolístico para ese partido? Ricardo, ¿no? ¿Sí? Sí, no sé cuánto tiempo lleva Curicó. Yo sé que ha tenido unos inconvenientes Curicó, pero no sé si lleva mucho menos tiempo que nosotros. Pero al menos en cancha, a diferencia de ustedes, también tuvo el tema de la cuarentena, que no pudieron trabajar en el campo de juego hace unas semanas. Sí, yo escuché la información esa, creo que fue una semana que tuvieron un inconveniente, y Ricardo, nosotros también la hemos tenido, la han tenido todos los equipos, hemos tenido inconvenientes, como lo tiene cada equipo, cada plantel. Yo creo que llegamos todos en las mismas condiciones. A lo mejor, si decimos, bueno, a lo mejor Curicó estuvo parado una semana completa y nosotros estuvimos parados también 3 o 4 días, tuvimos que hacer estudios, tuvimos que seguir protocolos. Entonces yo creo que no enfocarnos tanto en que si uno tuvo 3 entrenamientos más o 3 entrenamientos menos, porque no... Mire, el fútbol te pone pruebas todos los días. Tenemos el ejemplo de la Champions. Todos decían, bueno, los equipos que llegan con más ritmo futbolístico, tanto Barcelona, que ha llegado jugando, y Real Madrid, que ha terminado campeón, van a tener mejor ritmo que los alemanes que han empezado, han tenido que parar y esperar por esta pandemia, por esta situación. Habían sido los primeros en empezar, luego tuvieron que parar y tuvieron que volver a arrancar en esta Champions. Y resulta que Barcelona está eliminado, Real Madrid está eliminado, Manchester City está eliminado, y el que seguían eran los equipos que no habían terminado con ritmo, tipo Olympique de Lyon, Bayern de Múnich. Entonces, el fútbol es un juego y muchas veces todo lo que uno planifica, o tú dices, no, si entrenás de esta manera, si entrenás tantos días, vas a conseguir esto,
todo queda en la nada, por decirlo, porque después llega la hora de la verdad, llega la hora del partido y muchas veces sucede todo lo contrario a lo que nosotros mismos opinábamos. Profe, lo último, abstrayéndonos totalmente de lo que es el contexto, la cuarentena, el tiempo que han entrenado, el que no han entrenado, este partido frente a Curicó es un partido atractivo, dos equipos que están ahí peleando en la parte alta por acercarse a la Universidad Católica. ¿Lo hace eso un duelo importante en la suma de puntos por la lucha por el título? Sí, lo hace un duelo importante, pero esto recién comienza, Ricardo. Y es más, yo creo que lo hace más importante la vuelta del fútbol, ¿sí?, que la condición de la tabla de posiciones. Esa es mi sensación en este momento, ¿no? Después de tanto tiempo sin fútbol, a ver cómo respondemos a esta realidad de una nueva competencia y que ya se aproxima.